Esto es ENID, Entre Nosotras y Dios. Bienvenidos entonces a nuestro nuevo capítulo de ENID Entre Nosotras y Dios. Vamos a saludar obviamente a las chicas que están aquí acompañándonos en nuestro capítulo nuevamente. Ginita. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Acá un poco enfermita, ¿sí? Pero aquí nuevamente dándolo todo. Sí. Dando cara. Muy bien. Dando la cara aquí. Muy Sí. bien, Conita. Bien, Sí. bien. Ah. No, bien, gracias a Dios, todo Siempre bien. se puede estar mejor. pero- Esperando las vacaciones de invierno, pero ese es un detalle. ¿Vacaciones de invierno? Sí, pues, ¿Sí? que lleguen luego. Esperándolas. Lo sí, necesitamos. muy bien. No, yo pensé que estábamos... Solamente un Ojalá, feriado. Dios- Hermana, Dios con te eso oiga. solamente estamos hablando de un feriado, no vacaciones. Es solamente un Bueno, día. O Lo dos. que sea, pero necesitamos descansar. Sí, no, yo creo... ¿Cuándo nos va a tocar descansar? ¿No? No hay descanso. todavía no, Ok, Creo que continuamos. ha sido un proceso Pasemos al bastante punto. largo. Gracias. Sí, no, en realidad ha sido como un tiempo, una temporada bien bastante estresante, pero después de nuestro aniversario, que obviamente hemos disfrutado en nuestra iglesia, siento que todavía estamos en aniversario. Sí, ¿cierto? Que Sí. nos acaba. Y No, siento que marzo es eterno, es como que fuera una continuación de marzo este tiempo. Sí, Mm. no, sí, es como Nunca se marzo acabó. 2. Claro, la segunda parte de marzo, la tercera parte de marzo, una cosa así. Ya, Siento que todavía no pero entramos a estamos mayo. bien. Pero estamos bueno. bien. Obviamente hay que Sí. seguir dándole aquí a la vida. Así que, bueno, obviamente en nuestro nuevo capítulo vamos a hablar de otro tema muy particular que se hace enfoque a este tema, firmes en la verdad en tiempos de engaño. Engaño. Uy, qué palabra más. Sí, Sí. sí. Pero en bueno. estos tiempos. Sí, exactamente. Bueno, aquí vamos a hacer referencia obviamente a muchos puntos en particular, sobre todo de este tema. Y nuestro principal pasaje bíblico queda en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13, donde dice: «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Wow. Es un versículo bien... No es que sea como tan crítico el versículo, pero... Son como advertencias en el fondo. O sea, Sí. que debemos estar ahí alerta a todo lo que se Exactamente. presenta. Como cristianos, no debemos creer tampoco en todo lo que se nos cuenta. Exacto. Actualmente en realidad es como poder encontrar varias Oh, formas sí. como de engaño. No, yo creo que las redes sociales dan para mucho. Sí. En estos tiempos, sí. Y no tanto en las redes sociales. Por ejemplo, nuestro capítulo, uno de nuestros capítulos hablaba del tema de las redes sociales. Ujú. Principalmente también el tema del enfoque del engaño Claro. y esas cosas. Bueno, igual hay como varios puntos en particular. No vamos a mencionar la política, pero Dejando a un lado la política. claro. Pero sí, por ejemplo, son ejemplos que se ven en el diario vivir. Bueno, y uno como ser humano también que diariamente puede engañar o ser engañado, ¿no? Claro. Y es Entonces, bíblico, porque exacto, en los es últimos bíblico. tiempos van a venir muchos con el Exacto. afán de engañar aún a los escogidos. Ah, Exacto. exactamente. O sea, claramente en los últimos tiempos se levantarán, ¿cierto? Muchos engañadores que obviamente nos van a afectar a nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Y bueno, también hay otro pasaje bíblico que también nos advierte algo muy similar, que es en Mateo capítulo 24, versículo 24, y dice: «Porque se levantarán falsos cristos», lo que estábamos haciendo mención, Ajá. y falsos profetas, que lamentablemente ya existen. Sí. ¿Cierto? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Claro. Tal cual. Yo creo que, claro, hay nombra, pero la última parte dice engañarán a los escogidos, si fuese posible. ¿Cómo es eso? Pero podemos evitarlo.
O sea, totalmente. O sea, claro, cuando uno su fe y lo dice, claro, estos versículos no están en el fondo para asustar, ni para infundir temor en los cristianos, en los hermanos, sino para que estemos alerta. Digo, estemos. Una advertencia. Claro, para estar alerta, de buscar al Señor, pero no a modo de voy a la iglesia y en la iglesia soy espiritual, sino que debo buscar al Señor en todas partes. Para que después cuando vengan estos falsos cristos, no seamos engañados, nuestro corazón no se turbe. Claro. ¿Cierto? Si es que no tenemos al Señor en nuestro corazón, no vamos a ser capaces de discernir. Exactamente. Si no conocemos la palabra del Señor, no vamos a ser capaces de poder identificar a aquellos que vienen con la verdad y hablan de la verdad, y aquellos que vienen con sus propias verdades y con malas intenciones. Y con malas intenciones, sí. En realidad estas advertencias en sí, o sea, claro, literalmente lo podemos llamar advertencia. No debemos considerarlas tampoco como un producto de miedo, que nos produzca miedo, o que sea también que no nos infunda un poco de temor, más que nada, sino al contrario, o sea, que estemos alertas, que estemos preparadas. En comunión con el Señor. Comunión, sí, lo primordial. Porque obviamente nuestra fe tiene que ser tajante, o sea, en el sentido, claro, o sea, aferrarnos a nuestra fe, a Cristo, a la convicción que tenemos. Tenemos para eso que sí o sí tener una buena base. Exacto. Conocer de la palabra nuestras doctrinas. Claro, y que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, porque discernir no es una tarea fácil. Claro. Y para eso necesitamos la orientación del Espíritu Santo, sino cómo podríamos en realidad identificar. Claro, o sea, más que nada, o sea, tener esa relación viva, esa conexión constante con Dios. Claro. No es solamente de vengo a la iglesia y acá soy espiritual y acá yo busco, yo levanto mis manos y adoro, pero en la casa ni me acuerdo. Sí. O sea, con suerte me acuesto, cuando me voy a acostar, es una oración así rapidita. Claro. Sí, en realidad el tema de poder buscar a Dios y tener esa conexión fija siempre. Yo creo que en los primeros capítulos también hacíamos como mención de eso. Claro. Siempre buscar a Dios, siempre ser constante y todo. Y no confiarse. Y no confiarse. No confiarse, porque en realidad, bueno, también es bíblico. Creo que todos debemos estar muy alertas. Cuando Pablo habla a Timoteo, siempre le dice que debe examinarlo todo, que debe estar atento a lo que sucede a su alrededor, a lo que hablan los demás, porque la tarea de Timoteo iba a ser hablar la verdad en contra de personas que estaban diciendo mentiras o que venían en nombre del Señor y en realidad no lo eran. Y en este tiempo sucede cada vez más. Exacto, las falsedades como que van a aumento. Exacto. Sí, y eso es como que también, pues, yo creo que por ese mismo motivo tenemos que tener cuidado nosotras mismas. Sí. Bueno, como mujeres, como hijas de Dios y todo. Como madres. Como amigas, hermanas. Exacto, sí. Y por ejemplo también esto, bueno, yo creo que es un enfoque también amplio, porque el tema del engaño infunde muchos puntos. Entonces, no solamente con nuestros conocidos, no solamente, por ejemplo, en nuestros trabajos, no solamente en nuestro estudio, no solamente en nuestro hogar, o el tema de la red social, que también se amplía mucho, y eso como que conlleva muchas cosas, porque sobre todo ahora que se levanta estas falsedades, el falso cristianismo y todo eso, también la gracia es que obviamente nosotros no dudemos, y a lo que voy también, y hacer redundante esto, de que nosotros siempre tengamos esta fe intacta. Claro. Que no dudemos ni tampoco de lo que nosotros creemos, ni de lo que Dios obviamente puede hacer en nosotros. Exacto. Y lo que está en la palabra, por supuesto. Claro, pero no es una fe que se logra así como, tengo fe. No, claro. Se construye. Es una fe que se trabaja. Exacto. Sí. Por eso uno tiene que ir alimentando eso constantemente. Pues, sí, por lo mismo. No estar yendo, o sea, no solamente por ir al servicio una vez a la semana, listo, yo cumplí. No, perdón, esto es. No, claro, no es como cumplo ya mi cuota, mi check. Claro. El domingo voy a la iglesia, voy a la escuela, voy a esto. El fin dominguero. No, claro. Es más, puedo ir todos los días a la iglesia, pero si no he tenido un verdadero encuentro con el Señor, no sirve de mucho. La palabra pasa de largo, porque no me llega, no toca mi vida. No cambia mi vida, no me moldea. Exacto. Y ahí uno se da cuenta que en realidad uno no ha conocido al Señor todavía. Exacto. Porque no hay un encuentro. No hay frutos. También. Justamente. No hay frutos y por los frutos nos tenemos conocido, ¿cierto? Claro. Sí, es verdad. En realidad es como bien constante esto, porque, claro, nosotros, por ejemplo, podemos venir una vez a la semana y decir, ya listo, cumplí. Pero, ¿de qué forma yo me alimento otros días? Es muy ejemplar, que estoy cansada, o que estoy trabajando, o que mis hijos, o que aquí, o que allá, que tengo cosas que hacer. El tiempo. Entonces, como que, pero ¿de qué otra forma yo me puedo alimentar? Claro. ¿De qué otra forma yo puedo prevenir de que
el engaño no llegue a mí. No ser engañado. Claro. No ser engañada. Porque fácilmente puedo, a lo mejor, no sé, en la semana puedo estar muy ocupada, no tengo tiempo ni siquiera de escuchar alabanza, o no tengo tiempo ni siquiera de leer, o abrir un poquito, o aunque sea un pancito de vida en la mañana. Entonces, yo creo que esa es como... Y yo creo que al final, si nos pusiéramos a conversar entre todos, ninguno de nosotros quiere ser engañado. No, nadie quiere... Nadie quiere perderse. Claro, nadie quiere perder su alma, nadie quiere llegar a ese lugar donde no queremos llegar, sino que por el contrario, queremos ver el rostro del Señor, queremos estar en la eternidad con Él. Y yo sé que es algo que todos tenemos en común, pero a veces no sabemos cómo llevarlo a la práctica, cómo poder ejercer en realidad. Y es por eso que este espacio es muy bueno para eso, para que podamos conversar de ejemplos prácticos, consejos prácticos, para saber qué hacer para no ser engañados. Exacto. Claro, y muchas veces poniendo nuestra propia vida, nuestras vivencias también a disposición del resto. También. Porque eso también me sirve a mí para construir y tomar ejemplos de ahí, o lo que debo y lo que no debo hacer. Sí, claro. Como cristiana, como mujeres estamos acá para guiarnos también. Claro. Por supuesto. Sí, en realidad, mira, en realidad estaban pensando, porque hemos hablado tanto y es increíble cómo nosotros podemos decir, vamos a hablar de este tema, pero influye tanto que podamos incluir otros temas adicionales. Por ejemplo, en uno de nuestros capítulos también hablábamos, supongo, de buscar a Dios en todo tiempo, del tema de las redes sociales. Ahora hablar el tema del engaño. Y es un enfoque totalmente agrupado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el engaño que nosotros podemos hablar ahora, o de las mentiras, o de las falsedades y todo eso, esto nosotros lo podemos encontrar fácilmente porque no buscamos a Dios. Exacto. O también porque nos guiamos mucho en las redes sociales. O qué es lo que nosotros podamos prevenir para poder evitar eso. Claro. Entonces es como que tantas cadenas y siempre es el enfoque principal de siempre tener esa conexión con Dios, o sea, buscar a Dios en todo momento, que es a el pesar todo. de todo. Claro. Es el todo. Sí. Que... O sea, y yo creo que, no sé, por ejemplo, esto mismo que tú decías, Conita, el tema de buscar estos consejos prácticos que nosotros podamos tener. No sé, suponte, hay uno primordial que mucho podemos decir, no, es que yo no tengo tiempo de leer. Leer la Biblia a nosotros nos edifica tanto. Claro. Suponte, cuando yo estaba recién como interesada en el tema de aprender a la Biblia y todo, yo no sé, yo podía leer un pasaje bíblico y no lo entendía. Claro. Definitivamente no entendía. Y yo me pregunté, decía, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Y por ejemplo, no sé, yo de repente decía, ¿cómo hay hermanos o predicadores? Porque también, no necesariamente para que alguien te pueda edificar, significa que tienes un predicador o un pastor, no, nada. Pero de repente yo decía, ¿cómo hay gente que puede hablar tan libremente, con tanta expresión, con tanta propiedad? Con tanta propiedad. Y seguridad, sí. Claro. ¿Cómo saber tanto? Tiene tanto discernimiento y yo de repente decía, ¿cómo llego a eso? Claro. ¿Cómo lo logro? Pero en el proceso siempre hay alguien que nos puede ayudar, siempre hay alguien que nos puede orientar. De hecho, un consejo que siempre se repite es poder encontrar en alguien, en su pastor, en su pastora, en su guía de cuerpo, alguien que te pueda orientar, que te pueda acercar más, que te pueda explicar aquello que no conoces, como el ejemplo de Felipe y el etíope, que él no entendía lo que leía. Correcto. Y él necesitó que hubiera alguien que le explicara. Exacto, y eso fue la primera entrada para que él pudiera conocer al Señor verdaderamente. Exacto. Y para que le aceptara en su corazón. Hasta se bautizó. Entonces, en realidad, muchas veces necesitamos acercarnos a alguien que nos pueda ayudar, porque muchas veces va a suceder cuando uno recién, sobre todo, se está congregando, en fin, no entiende lo que lee y es natural, porque es algo sobrenatural. Exacto. Y para experimentar una vida sobrenatural tengo que ir alimentando esa comunión con el Señor diariamente, aunque no entienda, pero leo. Siempre se recomienda comenzar por los evangelios, ir de a poquito, leyendo, alimentándote también en la palabra en las reuniones, y en fin, son consejos que uno debe tomar para poder también estar más cerca del Señor y para evitar caer en cualquier engaño. Exacto. Sí, porque eso también suele pasar, por ejemplo, en el tema de poder evitar caer en un engaño. Porque el mismo ejemplo, la red social, de repente yo puedo ver una publicación X y un pasaje bíblico y es como que ya lo doy por hecho de que leí algo bíblico en el día. Es como que, perdón, no, yo necesito algo más. Es como que
o sea, no me voy a dejar solamente llevar por una Por un red versículo, social, claro. o el típico pancito de vida, que es así como que, ay, Señor, Ya, no pero alcancé. A ver, ya, clama a mí, yo te responderé, bla, bla, bla. Entonces, Listo, como que, claro, mi porción. listo. Necesitamos profundizar un poco más. Exacto. Exactamente. Sí. No es Y- suficiente. Y no quedarnos solo con lo que escuchamos en la iglesia, porque Sí, siempre nos alimentamos constantemente cuando nos congregamos en nuestra iglesia, pero no es suficiente. Uno tiene que ir más allá, porque si bien recibo, me alimento y eso me hace bien, pero mi relación personal con el Señor es súper importante. Exacto. Porque estoy recibiendo y quizás me entra por un oído, quizás por el otro, quizás en realidad sí habita en mi corazón lo que escuché, pero esto no es algo de un solo día, no es solo del martes, no es solo del jueves, del domingo, es una vida constante con el Señor, Claro. y para eso tengo que escudriñar su palabra. Exacto. No, y si Ir lo llevamos aprendiendo. a consejos prácticos, o sea, uno come todos los días. Exacto. Uno necesita comida No todos podríamos los estar días. un día sin comer. Claro, yo me muero. Amén. Yo me- Y tampoco quiero. Claro, no puedo. No. Entonces, así debemos llevarlo también como un ejemplo práctico. O sea, si Claro. yo me alimento todos los días de la comida, del pan, de mi platito de comida, necesito también la palabra para edificar mi vida espiritual, para que ésta también crezca, Sí. Exacto. ¿cierto? Sí, en realidad el tema también, no sé, suponte orar con discernimiento. Hay muchos que a lo mejor todavía no entienden la palabra discernimiento. Ujú. Entonces, el poder aprender, ir alimentándonos a diario, el poder también depende de nosotros, porque Claro. la gracia es que nosotros también nos enfoquemos en eso. Así como que, no, yo quiero aprender, quiero entender, Señor, dame de tu gracia. Sabiduría. Sabiduría. Y discernimiento, que también debemos pedir. Exacto, y la Claro. sabiduría es un regalo de Dios, o sea, el tema es que nosotros también podamos pedirle a Dios. Y otra cosa. Y Él los va a dar. Exacto, pero el tema es también pedirle a Dios en el sentido qué es lo de Él y qué es Exacto. lo que no es de Que Él. lo que viene, proviene de Él. Que finalmente eso es el discernimiento. Si hablamos de discernimiento, claro, es poder identificar aquellas cosas que son de Dios y aquellas que no son de Dios. Correcto. Y es el primer paso para no turbarse. Claro, Porque pero- ¿cómo no voy a seguir la senda correcta si no sé identificar lo que no es correcto? Exactamente. Sí, yo Pero creo cuando que- el Señor pone discernimiento, uno lo siente así. sí. Como que una espinita como que se clava. Y si alguien no lo siente, pídaselo al Señor, que el Exactamente. Señor le dé discernimiento, Claro. porque no es algo que se obtiene de la noche a la No. mañana, sino que el Señor es el único que a través de su Santo Espíritu puede darnos ese discernimiento. Claro. No es una habilidad que yo la trabaje, no es una habilidad que, llevo tantos años en la iglesia que ya Que ya lo tengo tengo, discernimiento. claro, que ya lo no, tengo. no depende de eso. El Señor lo da para que sus hijos no erremos, no nos Exacto. turbemos, no nos equivoquemos, podamos llevar bien esta carrera y poder llegar a nuestra meta, que es llegar No, con el y Señor. pasa cuando vienen con una palabra o de repente un hermano te dice algo y cuando no es del Señor, como a mí me ha Te pasado. queda ahí. Claro, y yo así, Sí. Como que llega el momento de confusión, es como que... no, eso es que ni siquiera me confunde, es como que Eso no. es un dicho, es un Eso- refrán. Eso no me llega, Lo eso no, vi en un no. poema. Eso no es un versículo, es una letra de una canción. Está De predicando- verdad. está predicando- Oye, suena gracioso, pero es verdad, yo lo he visto. O como que lo he visto en otro lado, eso aparece en una película, ¿no es? Claro. O a veces incluso como dice la palabra y nunca. ¿sí? Nunca dijo. Claro, y es nosotros como hijos del Señor tenemos que estar armados y para eso tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que pedirle al Señor el discernimiento para no caer en ese error y además enseñar a otros Sí. en el error. Claro, porque- Imagínense la tremenda responsabilidad que Sí. tenemos en nuestras manos. Exactamente. No sé si- De guiar bajo el error, imagínate. Llevar al error a otra persona es terrible. No sé si vieron algún momento, esto salió en una red social, nuevamente la voy a mencionar. Las redes sociales. La red social. Es una canción del mundo, pero es como te lleva un poco a la confusión del cristiano en el Ya. tema de alabar a Dios y todo. No sé si lo vieron en algún momento que estaban en una iglesia y cantaban la canción Entra en mi vida. Mentira, mentira. Sí. Sí, creo que me apareció una No, vez. y tú veías a la gente y decías, te abro la puerta. Claro. Sabemos que es música secular. Exacto, Claro. entonces como que y ahí llega el momento del engaño, llega Claro. el momento de la Claro, confusión. porque si uno piensa, la letra te da para que sea Sí. algo espiritual. Mira, no sabemos la intención Claro. del cantador. Porque Exacto. entra en mi vida, Claro. claro. Uno lo puede llevar que el Señor entre en tu vida, Sí, pero sí. uno ya sabe que
esa música está orientada a lo secular. Exacto. Entonces, no lo Sí. puedo. Mira, lo que es de Dios es de Dios. Exacto. No podemos como compartirlo. Es No. como que una... Dios es un Dios celoso. Claro, Sí. una alabanza se la dedicáramos a una persona. Es como una Claro. cosa así. No se puede. No. No se puede, a menos No. que sea escrito para el matrimonio, que eso se da Claro, también. Claro. Claro, pero así Pero como... cuando es para el Señor. Claro, dedicar honra y gloria. No sé, como nada que ver. Po. Claro. No Un se pacto puede. con Dios Claro. hicimos. No es así, porque eso es para el Esa de- matrimonio. es de Bueno, que esa- matrimonio. Sí, po. esa de Esa matrimonio. está bien, sí. esa está bien. Sí. Claro, no. Aprobada. O tu fidelidad y cantársela a la pareja. Claro, nada que ver, no. po. Claro. Claro, hay que saber distinguir las cosas, saber distinguir lo que está escrito en la palabra y lo que no, porque a veces nos confundimos, entramos en confusión. O lo mismo que las películas en el tiempo de la Pascua que aparecen Jesucristo, de Claro. Nazaret, un montón de cosas. Las películas que aparecen todos los años. Esa es tradición. ¿no? Claro, Sí, son la tradiciones, tradición. las vemos como para recordar, pero no Para olvidar que han sido creadas por una persona que Claro. le pone de más, que le saca cosas, que caricaturizan algunas situaciones. Exacto. ¿Para qué? Para llamar la atención del auditor o del que ve la película. Pero no olvidar distinguir. Claro. Podemos Yo divertirnos. creo que como incluso, hijos de pero- Dios quizás nos guiamos como por quizás buscamos nosotros mismos el contexto, o sea, buscamos cuando en el caso de la película cuando es Semana Santa Claro. y uno ve, no sé, la Pasión de Cristo, Jesús de Nazaret, que son las típicas de Sí, Claro. de- desde que tengo esa razón y eso que tengo hartos años ya. Ah. Pero uno se queda con lo que dice la Biblia. Sí. Porque lo demás uno ya para afuera y lo demás, según yo me guío y veo la película y fue porque eso sí sale en la Biblia Claro. y eso me lleva. Además porque hay algunas que han sido creadas por católicos. Sí. Hay muchas Claro. cosas Claro. que han sido creadas por Sí. católicos. Entonces también no entrar Ahí también hay una en- distinción. Claro, de- en confusión, en Sí. el error. Nosotros tenemos otra línea, otra mirada, nos guiamos por otra Biblia. Exacto. Entonces es necesario poder distinguir también aquello. Así que es una tarea. Sí. Es una tarea difícil porque ¿cómo voy a saber que me equivoqué si no veo la verdad? Si no Exacto. leo la palabra, si Exacto. no oro, si no le pido al Señor que ¿Cómo me dé salgo del discernimiento. error? Exacto. Sí, el tema, por ejemplo, del catolicismo. Claro, hay Biblias diferentes, de las cuales nosotros obviamente tenemos la nuestra. Y claro, ahí también es como... Porque hay gente que también malinterpreta un poco el tema de las palabras bíblicas. Y como que también ahí es donde se produce también la mala intención o la mala interpretación. Y es Ajá. como... Yo creo que siempre hay una muy mala interpretación. En Sí. muchos versículos, esto no significa esto. Sí. No, pero yo lo llevo para ese lado. Pero según yo eso no es eso. ¿Será o no Es será? que además que si alguna vez se contradice un versículo con otro, ya no es. Porque el Señor no se contradice y No. su palabra no se contradice. Es Si una vemos, sola. está todo interrelacionado, porque Dios es uno solo, su verdad es una sola. Entonces no puede ser que un versículo diga algo, O otra sea, dice otro. toda la Biblia tiene una coherencia absoluta. Porque Lo del fue Antiguo y inspirada del por el Nuevo mismo creador. Testamento Claro. pasaban entre miles de años o cientos de años quizás entre un libro y otro, pero todo concuerda. Claro. Exacto. A eso vamos también con no seguir lo que no es de Dios. Ujú. Sí, por eso yo creo que va un poco un punto de la confusión en eso. Y también, por ejemplo, no sé, a no seguir a todo lo que no es de Dios, o sea, lo que dice ser de Dios. Y examinar esas enseñanzas en los maestros, más que nada. Y, por ejemplo, cuando dice en Primera de Juan, dice, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus Probad. si son de Dios. O sea, Pesar. probad. Claro. Claro. Hay que pesar los espíritus porque no solo lo dice por lo que podamos ver, escuchar desde afuera, sino que es bíblico. Dice la Biblia que vendrán falsos enseñadores, falsos maestros. Claro. Y ellos no van a estar fuera. Muchas veces van a entrar a nuestras iglesias. Claro. Y vamos a tener que ser capaces de discernir que lo que está diciendo no Exacto. viene de parte de Dios. Correcto. Entonces, para eso, en realidad, tenemos que obedecer a la Biblia, pesar, porque seamos honestos, no todo lo que sucede, no hablo de nuestra iglesia, sino que No, hablo en general, de las exacto. iglesias. Claro. En general, no todo va a provenir de Dios. Muchas veces son interpretaciones equivocadas, muchas veces son cosas personales que Exacto. quieren expresar y Exacto. hablar y tomarse de un versículo para decir lo que ellos creen, pero en realidad solo
el afán que tiene, que el enemigo está detrás, es turbar. Exacto. Claro. ¿Y cómo? Entonces tenemos que estar firmes en la fe, no seguir a cualquiera que dice venir de Dios, Correcto. porque no todos los que dicen que vienen en nombre del Señor en realidad lo hacen y no Exacto. tienen No temor. todo proviene de ese. Y no tienen temor porque hay igual quien Exacto. habla en nombre de Dios Claro. y no ha sido enviado por Dios o le agrega, le quita la palabra del una Señor. palabra, sí, Correcto. Claro, exactamente. pero ellos no tienen temor porque no sirven a nuestro Dios. Entonces, nosotros somos los que tenemos que estar preparados, tenemos que tener la armadura del Señor, tenemos que pedirle discernimiento, tenemos que leer su escritura para poder identificar, para poder pesar los espíritus. Hermana Connie, hay quizá una reflexión, o no reflexión, sino que a dar una aclaración, que yo creo que hay muchas hermanas que quizás están recién siendo cristianas. ¿Qué significa pesar los espíritus? Es similar a lo del discernimiento, es poder entender qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. No hay un intermedio. Jamás va a haber esto viene en nombre de Dios y no lo es, sino que no. O lo que no es de Dios es del diablo. Exacto. No hay Claro. punto medio. Exacto. No hay un Entonces, podría ser. No hay como que esta parte es de Dios, pero lo demás Claro. que dijo no. Puede que sí, puede que no. No. Claro, no hay un intermedio. Entonces, el pesar los espíritus significa, ¿esto proviene de Dios o no? Claro. ¿Y quién lo revela? El Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, que mora en nosotros, es el que nos da el discernimiento para poder comprender si eso viene de parte de Dios o no. Porque muchas veces van a querer y hablar en nombre de Dios muchas personas, insisto, es bíblico, dice que en el último tiempo engañadores vendrán y amadores de sí mismos, en fin, nos advierte la palabra. Y nosotros, los hijos del Señor, vamos a tener que ser capaces de poder identificar si proviene de Dios o no viene de Dios. Claro. En realidad, el tema de poder practicar el discernimiento con cariño y con cuidado. Creo que eso también como que nos enfoca mucho para ver si es que esto realmente proviene o no de Dios. Claro. Entonces yo creo que ahí también ese poder de convencimiento que nosotros también podemos tener en ese sentido, y que obviamente que sea esta advertencia que inspire, o sea, que inspire buscar con amor, que Claro. inspire buscar a Dios con esta necesidad. Ujú. Entonces, el tema de discernimiento, claro, no muchos lo podemos entender. Yo creo que a mí también me pasó en algún momento en que yo dije, no sé qué es. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿A qué conlleva esto? O sea, no lo entiendo. Entonces, muchas cosas se pueden malinterpretar, pueden ser engañosas, y obviamente hay como... Claro, que sobre todo también pasa mucho cuando la gente recién está conociendo al Señor. Yo creo que ahí eres más vulnerable a Sí. ir de un lado hacia otro. Totalmente. Exacto. Porque no tienes el discernimiento que Claro. es el que se adquiere, La base bíblica. Entonces es muy fácil que te lleven de un lado para otro. Que las corrientes te lleven de un lado a otro. Y lo único real es la escritura, así es, más que nada, esa es nuestra Exacto. base, esa es nuestra doctrina, así eso Claro. yo creo que, y claro, hay muchos que se conllevan quizá a libros, porque hay autores también Sí, que inspirados hablan, por Dios, inspirados, por supuesto. claro, hablan mucho, muy específico, pero son pocos los libros, lo digo porque yo también he tenido esas lecturas, pero si uno se enfoca en un libro en particular, lo importante es que también vea como ese reflejo bíblico. No, yo creo que siempre en un libro tiene que haber referencias bíblicas. Sí, Exacto. ese es como lo más Ya, fidedigno. Nuestro punto a favor. Exactamente. Cuando tú lees un libro con enfoque cristiano, si ese libro no tiene ni una referencia bíblica, yo creo que No es tan cristiano. no es tan claro. cristiano, exactamente. Sí. Pero Algunos cuando tú les ves que tienen en al cada final. sí, o algunos van aclarando un También. capítulo, Sí. los versículos. Claro. Pero ahí uno ve una base tangible de que Claro. sí, en realidad hay inspiración de Dios en Sí, ese libro. y ojo con las interpretaciones en realidad, porque como lo hemos comentado varias veces, a veces hay interpretaciones erradas de un texto bíblico Exactamente. que se toma fuera de contexto, en fin. Entonces también siempre ir comparando. Yo creo que una de las mejores cosas es cuando uno lee algo y está con la Biblia al lado. Exactamente, es Sí, lo que yo hago. es sí, como el sí, mejor consejo. sí. O incluso a veces, de hecho yo lo hago mucho también cuando estamos en la palabra, a veces tomo la Biblia y voy viendo de los versículos que van hablando, voy
voy para acá, voy Voy para allá. buscando. Claro, pero también en predicaciones que a veces uno escucha en la casa o de videos en redes sociales, siempre comparar a la luz de la palabra. Exacto. Es el mejor consejo porque Sí. la palabra es inequívoca, no se equivoca. No se equivoca. Entonces, es de lo único de lo que en realidad nos podemos Confiar. afirmar porque, claro, es 100% confiable. Sí, yo creo que es un muy buen ejercicio ese. Yo lo hago cuando leo algún libro y tener sus referencias, voy y busco si es tal cual lo que dice o Claro. hay alguna palabra, porque hay un ahí para eso también, como lo decía. Claro, sí, y con respecto a eso, añadir también que, por ejemplo, los hermanos de Berea, si no me equivoco, me dicen por... Sí. Ah, ya. Por interno. Sí, escudriñaban mientras Pablo exhortaba. O sea, era Pablo, sabían que venía de Dios, estaba hablando de la escritura, pero ellos iban también Buscaban, escudriñando claro. la palabra Pero mientras esto escuchaban. pasa igual. Y eso Sí. yo no lo considero algo negativo. No, Algunos lo consideran negativo y piensan que es como no- que no está como que viendo si estuvieran se dudando. equivoca. Claro. No, yo Estamos encuentro... están buscando el error. así Sí, como y ya, no, nada que ver. Si a mí me ven hacer eso, por Se favor, no me equivocó. juzguen. Porque yo lo hago porque en realidad me encanta ir viendo que, ay, como la palabra es tan perfecta, está todo conectado porque pasamos de los evangelios a Génesis Claro. y está Y es lo absolutamente mismo, claro. claro, No, y conectado. también tengo que verlo por un tema mío. O sea, yo tengo que asegurarme que se me esté predicando Sí, la verdad. la verdad. Sí, Entonces también hay un... sí. Sí, en realidad eso de poder escudriñar y todo, no sé. Voy a contar una experiencia cortita. Cuando yo estaba estudiando, bueno, anteriormente, en mis primeros pasos de estudio, tuve una compañera y un día X ella llegó y con regalito, todo, y me dijo, lo que pasa es que yo quiero darte un presente. ¿En serio? Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, ya. Una pulsera. Con un ojo. Todo conectado. Y me trajo una Biblia de estudio. Maravillosa, Qué buen todavía la tengo. regalo. Excelente regalo. Yo Acepto quedé ese regalo. Amiga de la vida. Sí. No. Incluso yo la dejé de ver porque, claro, estábamos en nuestro estudio. Pero era porque ella sintió me dijo, Que yo lo sentí en mi necesitaba, corazón darte este regalo. Y Un era- regalo de Dios. es Oye, es el mejor regalo. Sí. A mí me regalaron una persona muy importante, mi Camilito. Sí, en un cumpleaños me regaló una, sabes que no me despego, me encanta. Me paso de un lado a otro porque es muy explicativa, muy descriptiva. Es la Biblia de la mujer, si no me equivoco. Ah, Sí, ya. aparte que... ¿La de estudio? Sí, ¿La de moradita? estudio, sí. Ay, Una genial. gigante. Claro, la A mía la es mía, verde. la mía morada. Ah, claro. Tengo la misma. Amor, Sí, pero a muy todos le buena. regalaron yo. también Ah. quiero un mensaje. Dato. Ya sabes. Tienen Biblia Sí. de la mujer. Oye, al respecto, hablando de la verdad, creo que también es un tema súper importante cuando nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber de lo que estamos hablando cuando hablamos con otro, Claro. porque nosotros el Señor nos manda a ir y predicar, Exacto. de persona en persona o en el punto de predicación. Y muchas veces me ha tocado lamentablemente escuchar cosas que no son bíblicas en un punto de predicación o en una predicación de persona a persona, o alguien me dice, no, si alguien me dijo que tal y tal cosa, y como, ¿quién te dijo eso? No es eso no así. es así. Claro, y uno para no herir nada, ni que se vea que hay contradicciones, ni nada, como que uno busca la forma Te voy a hacer de una poder- aclaración. Claro, en es que realidad quizás no ese es. día Ya. estaba un poco confundido, pero claro, Pero pero te lo voy a aclarar. pero en realidad es súper, es una responsabilidad demasiado Sí. grande, porque cuando predicamos en la calle estamos presentando a Cristo, Exacto. el Claro. evangelio de Cristo. Y ahí hay una diferencia Sí, entre predicar en la iglesia. imagínense, predicamos a alguien que no conoce al Señor y tiene un concepto errado de algo. Es como que fuéramos a las calles y dijéramos, no, si no importa, usted no es malo, si el Señor El Señor nos quiere a todos. nos quiere a todos, a Él Lo le importa que acepta. nosotros seamos felices, nos acepta No. tal como somos, predicando algo que no es bíblico y que lamentablemente muchas personas lo tienen en su cabeza porque alguna vez lo escucharon, y es una responsabilidad tremenda porque si esa persona está Sacar del equivocada, error, claro. está en el error, y si muere, ¿para dónde se va a Mueren ir? en el error, claro. Es una responsabilidad Entonces, muy es grande. responsabilidad. Por súper ejemplo, ahora grande. que tú mencionas eso, yo una vez escuché también cuando niña de unas prédicas. Y también me cuestioné ay, me atoré. Y también escuché una prédica en particular y me lo cuestioné hasta hace poco. Siempre me pregunté lo mismo. ¿Por qué? Porque uno, claro, cuando uno va a la prédica y todo,
está presentando a Cristo. Sí, Y la gracia que sea con transparencia, o sea, por supuesto. Sin ¿por qué? publicidad falsa ni nada. Exacto, o sea, sin Sí. falsedad. ¿Por qué? Para evitar estas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente uno como ser humano tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Ujú. Pero hay muchos que no lo aceptan, sino que es como que se llevan por lo bonito nomás. Ujú. Entonces, no sé, yo escuchaba y decía, el hermano X decía, aséquese al Señor, esto es un contrato. Usted le trabaja al Señor, sírvale al Señor y el Señor le va a dar bendición, Claro. le va a dar. Entonces, Es como como que un negocio. es como que, Le claro. conviene. Entonces yo decía, pero ¿cómo un contrato? ¿Por qué lo explicaba como un Yo no he contrato? firmado Bueno, nada. yo firmé un contrato. O sea, Exacto. avísenme igual, porque quiere decir que estoy quedando fuera. Claro. A mí no me han pagado No me nada. están excluyendo. Entonces como que era como confusa su Claro. su prédica. Y claro, y hace poco también escuché algo muy similar, que es como que, claro, Cristo nos llama y todo, en el sentido de que nosotros podamos servirle al Señor, podamos... Por gratitud. Por gratitud, Por amor. claro. Entonces uno siempre llega por necesidad. Claro. Entonces, claro, uno le sirve al Señor, pero no le sirve para que uno aumente el sueldo. Claro, pues, para que me vaya bien No en por todo. interés. No me Compremos enferme un nunca. Claro, no. O no sé. No tenga ni No, licencia en y todo yo el creo año. que por el contrario, los hijos de Dios, pucha que somos probados. Sí. Pucha que Pero es somos necesario, dice la Sí, palabra, es sí. necesario Que seamos probados. Exacto. Que nuestra Sí. fe sea probada. Pero no dicen, ya voy a ser cristiano porque los cristianos no tienen problema. Mejor no sea. Ay, la vida del cristiano es perfecta. Claro, no. No, Sí, supiera. Claro, supiera. Sí. Sí, no se trata de eso, se trata que el Señor está con nosotros y las pruebas las pasamos con Claro, Él. No es esa lo es la mismo. diferencia. Tener Claro. una prueba, yo. Y me- que en su misericordia Él nos nos ayuda. bendice, Claro. nos añade, pero no venimos por la Pero no añadidura. venimos- Claro, a mí me Exacto, tocó el tema del predicar en las interés. Dorcas la semana pasada y hablaba La también un vimos. poquito hablaba también un poquito de eso. No es que uno ame la prueba. No. Yo no sé, si alguien ¿Quién? dice gracias Señor por la prueba. No, yo creo que nadie agradece la prueba, sino que uno sabe que en la prueba está el Señor. Claro. Uno Que no pasa estamos la solos. prueba estando con gratitud. Uno dice, bueno, yo sé que la prueba el Señor está conmigo. No es que yo ame la prueba, pero Y en la que Él prueba se yo doy glorifica. gracias. En medio de la prueba Se yo puedo glorifica. dar gracias. Claro. Exactamente. Sí. Sí, o igual otra verdad que no es verdad, que de verdad no tiene nada, No es. que hemos escuchado más de alguna vez en algún lugar, cuando uno va caminando por las calles y toda la cosa, es que todos somos hijos de Dios. Los que están fuera, los que están dentro, los que están con un pie afuera y uno dentro. No, La no. verdad es que no es así, po. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que le han aceptado en su corazón, Exacto. aquellos que le han Pues, y aceptado en reciben su el corazón, Espíritu le ha Santo, sí. dado el poder de ser hijo de llamados Dios, sí. hijos de Dios. Sí. Pero es algo que uno tiene que hacer con el Señor. No es como que tú naciste y ya, si todos somos soy hijos. hijo de Dios. No, todos somos creación de Dios, Exactamente. hechura de sus manos, pero no Pero hijos de es Dios. diferente. No cualquiera. No. Exacto. No es llegar y ser ¿Dónde hijo de está también ese engaño? O sea, Claro. muchos son engañados por lo mismo porque creen ser hijos de Dios. O sea, Y les dicen como, permanezca así, pues está bien así usted como está. claro. No cambie su vida, no Si estamos se- súper. Claro, estamos, Todos somos hijos de estamos en Dios. un mundo tan corrupto que le hace el agua al pescado. Claro. Usted siga nomás si usted es hijo de Dios. No, pues estamos llamados a predicar la verdad del evangelio, no Exacto. lo que nos convenga, que muchas veces nos va a confrontar, pero de eso se Eso iba a trata. decir, la verdad nos confronta. Y Sí. dice, cuando predica, nos toca una predica, esa verdad muchas veces nos edifica, nos confronta, Sí. nos da respuesta. Uno encuentra muchas cosas a través de la palabra. Muchas veces, hoy se me llegó y chuta, algo, yo tengo que cambiar esto de mi vida. Y el Señor me está confrontando, pero ¿por qué? Porque me ama. Porque me Porque ama. quiere que me salve, porque me ama. Porque le interesa mi alma y que Sí. mi alma sea salva. O sea, Claro. si no fuera por eso, le daría lo mismo. Sí, Claro. es verdad. Oye, y el tema, por ejemplo, de nuestro círculo, de la ¿De gente quién que nos nos rodeamos? rodea, de quién nos rodea. Le han dicho a ustedes, no, pero si yo creo en Dios, mira, si yo soy bueno, yo no voy Yo no a he la hecho nada iglesia, malo. Claro. yo ayudo a la gente, no, Yo no cumplo los tomo, mandamientos. no fumo. Claro. No, pero hay gente que no es cristiana, pero cree en Dios. Pero digo, pero si no es suficiente. No. No es suficiente ser bueno, porque tú dices, yo soy bueno porque yo no le he hecho nada malo a nadie, Claro. porque yo trato de vivir una vida acorde a lo que me dice las leyes del mundo. Claro. Las Pero- leyes del mundo y los 10 mandamientos. Claro,
pero no es dicen, yo no paso suficiente. rojo, yo no le Claro. pego a nadie, yo Claro. no mato a nadie, entonces yo Yo, soy bueno. claro, yo ayudo a mi prójimo. Y ni el Señor dijo que era bueno. Pero, Ayuno. claro. Ayuno que pero si yo no le he hecho daño a nadie, yo soy Pero bueno. no es suficiente, digo, no es suficiente creer en Dios. Sí. Hay que vivir con Dios. Exactamente, Exactamente. sí. El tema de poder rodearnos también de nosotras mismas, hermanas firmes en la fe. Vamos a Claro. tener que juntarnos más seguido. Sí. Sí, por por favor, favor, ¿no porque- se lo va a grabar? Sí, entre No solamente nosotros. para grabar, porque necesitamos también darnos alimentos. Alimentarnos entre nosotros. Sí, Otra porque razón. a veces, de hecho, no sé, a veces incluso sucede que tantos años pensaste algo y vino alguien y te dijo, no, pues si ¿No es así? la palabra dice que tal y tal cosa. Y Ah. así como, nah. Viví Toda mi engañada vida todo el Pero- tiempo. equivocada. Sí, ¿por qué? Porque a veces hay cosas que hemos aprendido de Desde otros. niño, claro. desde niño, desde pequeño. O lo mismo que palabras que pensamos que están escritas en la Biblia y son himnos. Cosas que en realidad han sido generacionales. Y viene alguien y te dice, no, No, puedo eso no está en buscarme la un Biblia. versículo en el que aparezca. Ah, no. ChatGPT, ningún versículo en el que aparece. El himno, ¿ah? El Claro, himno. aparece, pero hemos encontrado un himno que coincide con la letra. Y nunca fue. Po. Entonces, rodearse de personas que sean lectoras de la palabra y que tengan una bonita comunión Sí, con el yo creo Señor que eso es nos tan edifica, necesario. sí. Demasiado. Sí, Sí. lo conversamos también en uno de los programas que Sí. teníamos, la importancia de tener amigas en Cristo. Sí. Porque Y que decíamos, la amiga apoyarse. del mundo, por más buena que sea, por más que nos dé buenos consejos, no nunca va a dar consejos de la Biblia. Claro. No nos va a dar consejos espirituales. Entonces Claro. muchas Sí. veces ahí flaqueamos porque necesitamos que nos alienten. Claro. Porque Y- muchas veces estamos cansados. Sí, sí, es verdad. Y en Otro este más. mundo que nos hace una invitación tan diferente, porque lo conversábamos el otro día en la iglesia, nos hacen una invitación a creerte autosuficientes. Es que tú puedes Que tú con puedes, todo, es que tú claro. eres súper poderosa, es que dedícate también a tener mucho tiempo para ti, porque tú eres lo más importante, lo primero y toda la El cuestión. amor propio. Claro, y esa es la invitación que nos ofrecen desde afuera, que si bien nos conviene, pero a la luz de la palabra en realidad eso no es algo bíblico. Lo primero es Dios. Exactamente. Por Él, para Él son todas las Todas las cosas. cosas. Y nosotros somos de Él, vivimos para Él, por Él. Entonces, a veces cuando nos rodeamos de personas equivocadas nos pueden influenciar equivocadamente, Claro. o sea, nos pueden llevar por un camino que no es a la luz de la Claro, y palabra. llegamos a pensar, ay, sí, en realidad yo necesito tiempo para mí. Claro. En realidad, yo a veces, En realidad me tengo que amar más. claro, tengo que Claro. verme yo a que... no. Claro, y someter a los demás a mi voluntad. Y Claro. no, porque dice la palabra. Dice todo lo contrario a veces. Entonces, Exacto. es súper importante rodearse de personas correctas que te puedan orientar cuando uno a veces Y está claro, y cuando equivocado. que sea- Porque hay nos podemos también- equivocar. Obvio que Sí, sí. po, obvio que Nos sí. vamos. Muchas a veces equivocar. tenemos dudas, ¿sabes qué? Tengo dudas respecto También. de esto. ¿Qué piensas tú? Sí. Y ahí uno se va guiando y se va orientando, ¿sabes qué? Yo pienso esto y llega a conclusiones, pero conclusiones en la base de la Biblia. Claro. Es que a eso vamos también, o sea, buscar esa comunidad, buscar esa amistad en Siempre sí va a y ser que nos necesario. animen a Sí, crecer. Sí, ese es el exactamente, tema. ahí a buscar al Señor. Sí. Exacto. Que nos insten a buscar al Señor. Sí. En Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila. Entonces, en sí esto nos invita a reflexionar sobre las amistades que nosotros Exacto, podamos por tener, supuesto. porque esto también nos ayuda a que nosotros podamos pulirnos. Y no solamente espiritualmente, sino que también entre nosotras mismas. Claro. O sea, que esto también nos conlleva a no crecer como personas, sino que espiritualmente. Y obviamente pedirle al Señor que también tengamos a nuestros cercanos, pero de una forma correcta. Claro. Exactamente. Entonces, Con gracia y con amor Exacto. también. Con amor y verdad se corrige el pecado, dice la palabra. Exacto. Y en realidad, cuando estamos en un error, es nuestra responsabilidad, es parte de nuestro amor por la otra persona el hacerle notar que quizás está en un error, Claro. pero con amor. Claro. No, No desde la castigo, crítica, no desde la claro. destrucción, porque al final no ¿Qué va a hacer hago? que esa Y no, persona y lo he- crezca. Y lo he hecho para afuera muchas veces. Muchas el hermano veces. termina yéndose porque desilusionado. Claro, porque puede que uno tenga la razón, porque puede Sí, ser que no, uno esté bien, sí, pero la forma. si no tienes Sí, amor para no, decirlo, ¿de qué sirve? Yo creo que es súper importante y cuando hablamos también de predicar en las calles, uno va a predicar con amor. Sí. Exacto. A un Dios de A un amor, Dios de a un Dios de amor. perdón, Claro, de no puedo misericordia, de tirar al piedad. hermano de la calle, no, el Señor te va a condenar. Y dice tú, Claro. no puedo, o sea, ¿cómo lo llamo?
Claro. Qué miedo, mejor me quedo acá. Claro, si me están diciendo de ese Claro, Dios. un Dios de juicio, solo de Sí, juicio. Y la claro. verdad es que Dios es justo, por Sí. supuesto que lo es. Y tenemos que hablar de la justicia de Dios. Sí, pero hablar de un Dios de amor, de perdón. Exactamente. Llamar al arrepentimiento a las almas. Exactamente. Lo demás no se que ve acá vengan dentro por de la miedo. iglesia, claro. Claro, lo demás lo hace el claro, Señor. lo demás que Después se nos vea. corrige, Claro. enoja. A través de su aprieta, palabra, nos deja claro. peinaditos después. Peinaditos nos para saca atrás. conclusiones. Claro. Pero de- eso lo hace el Señor. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Por eso yo creo que también como reflexión también permanecer en Cristo, pero no en las Oh. emociones. Exacto. Sí. Yo creo que Las emociones se van. sí, Claro. pero no tanto porque de repente yo misma a lo mejor me puedo dejar influenciar por una emoción, Ujú. pero no por lo que realmente Cristo me Sí. está indicando, lo que me están predicando, y no, o sea, eso yo creo que eso no conlleva, porque las emociones los van cambiando a uno. Exacto. Claro. No, y si lo que yo creo, o mi relación con Dios depende de mis emociones, No, po. no. No. Súper Somos inestable. pésimos. Súper Sí. inestable. Claro, súper no, inestable. por favor, o sea, voy a El sub y terminar baja. quizás Un día ¿dónde? estamos bien, otro Sí, día quién po. sabe, entonces. Obvio, No, y si entra el somos proceso de personas. bipolaridad y ahí es como que Más encima, imagínate. No, pues con mayor razón, no puede depender de mis emociones. No. Tiene que Mi depender de relación la verdad con Dios, en Cristo. claro, mi relación con Dios no puede depender de cómo yo me sienta. sí, Claro. O sea, me sienta bien, más o menos mal, yo debo buscar al Señor igual. exactamente. Exacto. Sí, Y el Señor me fortalece. Claro. O sea, me Exacto. fortalece. Ese yo creo que es el punto crucial. Ujú. Buscar a Dios, siempre. Sí. Sí, Claro. es como que Yo todo creo que conlleva en eso. todos los programas que hagamos siempre va a ser el mismo punto. Sí. Vamos a llegar a la misma Es conclusión. que tiene el mismo fin. Exactamente. Nuestro Que fin es- debemos buscar a Dios en todo tiempo. Claro, es En eso. todo tiempo, como estemos, o sea, mal, muchas veces también lo hablábamos siempre. Yo creo que un tema siempre va a llegar a otro y vamos a terminar reflexionando sobre todos los puntos. Muchas veces nos sentimos muy mal, cansadas, decepcionados, Ujú. porque me dijeron o porque vi o porque Claro. pasó esto en la iglesia. Pero uno también dice, viene ese desánimo quizás, pero también viene el Señor y te dice, oye, va a pasar, esto pasa acá, esto pasa allá. No, claro. No pasa solamente en tu iglesia. Mm. Pasan todos todas. lados, exacto. Yo estoy contigo, yo te estoy animo. contigo. Tú no le sirves a los hermanos, le sirves al Señor, me sirves a mí. Y todo lo que hagamos para el Señor, debemos hacerlo bien. Claro. Con Que gratitud. dice todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Sí. Sí, amén. Sí. No, Entonces- y lo mejor es para Dios. O sea, Exactamente. con excelencia. Sí, Exacto. ese es un punto Lo muy mejor de importante. nosotras. Sí. Entregar eso lo es mejor verdad. de nosotros a Dios. Sí, Sí, en realidad, bueno. Y Él se encarga del resto. claro. Sí, Y obvio. Él se encarga del Es como resto. que Sí. Y nos va a costar, Sí. es que por eso al final llegamos también a la misma conclusión. Si tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas, no vamos No a poder. vamos a- exacto. Si yo quiero estar firme y no caer en el error, y yo me autoconvenzo todos los días y trato de hacerlo por mí, solo por mí, imposible. Si no tengo el Espíritu Santo del Señor, me voy a confundir, me voy a turbar. Si no leo la palabra, ¿cómo voy a saber que estoy equivocada? Si no oro al Señor, si no alabo su nombre, si no tengo una verdadera adoración hacia Él, voy a caer en el error. Exactamente. Es Y una si tam- cuestión de y- tiempo. Y si no reconozco también la necesidad que Es tengo. que de Dios. eso. O sea, Señor, yo le Dependemos digo, de Dios. Señor, yo no puedo sola. No. Yo sin mi ti oración no de puedo. casi todos los días. Exactamente. Digo, Señor, yo sin ti no puedo. Yo Sí. necesito de tu ayuda. Sí, Porque no me puedo confiar en mi propia fuerza. exacto. Sí, Necesito en la realidad. ayuda de Dios en todo y para todo. Sí. Sí, en realidad sí. Bueno, Y para estar firmes. para Ay, estar sí. firme. Es que eso también depende mucho, porque, mira, por ejemplo, de lo que hemos hablado y para ir concluyendo en sí, estos tiempos demanda mucho de ser una mujer firme, de ser Claro. sabia, de ser llena Prudente. del espíritu, prudente, perseverante. Entonces es como que no sea llevado a lo demás, sino que también nosotros podamos tener esa doctrina fija. Y quizás es fácil poder llevarse por dejarse llevar por las modas o por promesa o por consejos que también de gente que nos rodea, Ajá. pero que no nos edifican. Exacto. Entonces, en sí, la importancia de poder mantenernos conectadas, nosotras mismas, como hijas de Dios, que podamos mantenernos firmes ante todo y que nuestra convicción en sí no sea o que no sufra un proceso de duda, No. de confusión. Hay que pedirle al Señor que quite toda duda de Sí. nosotros, Exactamente. que ponga firmeza, que ponga nuestros
pies y no nos salgamos nunca de este camino que es el camino de bendición, el camino de santidad, como dice la palabra. Sí, en realidad como aferrarnos a nuestras creencias, lo vuelvo a reiterar, a nuestra doctrina en sí, las enseñanzas que nosotros obviamente tenemos a diario. Hemos pasado por tantos eventos en nuestra iglesia que yo creo que también eso conlleva mucho al llamado, por ejemplo, en la juventud también, que no se dejen llevar, porque claro, el mundo está tan confuso ahora, tiene tantas enseñanzas, que obviamente también el evangelio en ese sentido también, como que ha abierto muchos campos de los cuales hay una falsedad que no muchos entienden y se dejan llevar. Entonces, es eso yo creo que lo complicado, pero en sí nosotros poder aferrarnos, poder mantenernos firmes. Y ojo, estar atentos, mantenerse vigilantes, analizarlo todo, examinarlo todo y estar atentos, porque si estamos durmiendo, si estamos descansando, nos vamos a turbar, nos vamos a equivocar y puede ser un fin de perdición. No, y no confiarnos, o sea, en el sentido de, por ejemplo, no porque yo sea hija de Dios, o porque yo esté participando activamente en una iglesia, o porque yo tenga muchos eventos, porque yo tenga amistades en la iglesia y que sean confiables y todo, significa que yo siempre voy a estar bien. No, o porque siempre voy a andar en lo correcto. No, porque yo yo soy un ser humano aún así, también me puedo equivocar. Tenemos nuestros momentos de debilidad y que caemos y que nos sentimos más débiles. Claro, o sea, por ejemplo, psicológicamente o físicamente, porque de repente, no sé, tú misma, Jenny, que a lo mejor andas con un proceso de salud complicado, pero aún así tratas de mantenerte firme. Y no solamente tu físico, sino que también tu mente en sí, y que esto no desfallezca, o sea, que en sí, por ejemplo, también tu espíritu se permanezca y así como que ya. Y porque mi espíritu necesita ser alimentado. Entonces yo necesito al Señor en todo y su palabra, y que Él también habla a mi vida. Que Él, como le decíamos, nos corrija y nos abrace también a través y sobre de su todo palabra. Ahora que, insisto, los tiempos están de mal en peor, no vendrán tiempos mejores. En contra de lo que dicen algunos políticos por ahí, no vendrán tiempos mejores. Es imposible, porque la venida, se queda en la política. La venida del Señor está. Exacto, justo iba a hablar de ese punto. O sea, en estos tiempos más que nunca debemos estar firmes. Firmes, porque el Señor viene en cualquier momento. Pronto. En cualquier momento, o sea, puede ser las ahora. Las señales se están cumpliendo, el Señor viene pronto. Entonces, más que nunca, debemos aferrarnos al Señor con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Sí, es verdad. Bueno, en realidad, obviamente, para ir concluyendo, mantenernos firmes. Yo creo que es como lo primordial, obviamente, no dejarnos engañar, tal como nos reflejaba este versículo en sí. Y nada, o sea, hacer mención. Bueno, voy a hacer igual mención a algo. Yo hacía mención de... Vamos terminando y terminamos, hace rato estamos terminando. Estamos igual que... De Jenny, que está enfermita, pero solamente porque está pasando, no por un proceso terminal, sino porque está como delicada de su guatita, está un poquito... No me estoy muriendo. No, estas flores no son para ella, no. Estoy un poquito afectada del estómago, pero solo fue eso. Tranquilos, tranquilos. Sí, no de que su familia va a decir, me estoy enterando recién, no me había dicho. Mira, hermano, ya me están comprando ahí el terreno. En un lugar santo. No, pero estamos todos bien. Estamos bien las tres. Gracias a Dios, estamos bien los tres. Las tres. Sí. Bueno, pero en sí, obviamente agradecer, obviamente por interno todo el apoyo que nos han dado. La hermana me está matando. Es un proceso difícil. Hermana, quiere que no participe, dígamelo, por favor. No es necesario que me mate. No, en realidad no he matado a nadie, solamente su proceso de estos días. Ya la próxima semana ella va a estar saltando, danzando, todo. Ay, Jenny para rato. Claro, sí. Así que eso, obviamente, vamos a concluir con este tema en particular, obviamente, y aconsejándole a estar firmes en los caminos del Señor. Así siempre, que siempre no decaer y no dejarnos engañar, no dejarnos influenciar, obviamente. ¿Cómo? Leyendo, escudriñando, orando, teniendo un buen círculo. Un círculo cercano, exacto. Para resumirlo todo, claro. Eso. Es cortito, exactamente. Así que eso. No olvidar, obviamente, que nos puedan visitar en nuestras redes sociales. Comenten, compartan. Denle Por favor,
Mándeselo a todos sus amigos, su abuelita, su abuelito, su Sí, vecino. son temas súper buenos Sí. para la mujer. Y no Interesante. solamente para mujeres, yo creo que Sí. estos temas Para también. Para claro. todos. Son Sí. transversales. Son para trans- todos. Exacto. hechos por mujeres. Claro. Por la misericordia Nosotros llevamos de la Dios, batuta en sí. este momento, pero... Solo Pero 20 son minutos. para todos y son Exactamente. temas de que nos edifican. Sí. Siempre. Nos Sí. sirven. Que nos hacen bien Sí. a nuestra Exacto, alma. a nuestra alma. Exactamente. Exactamente. Así que eso, nos despedimos Nos entonces. despedimos, qué triste. Sí. Que es, sí. Me voy a cambiar para Ah, poder ya, po. hacernos... Pero por un- supuesto. Sí, Por favor, ahora bienvenida. Sí. Ahora sí. Ay, que nos vemos Ah. lindas. Ahora sí. Bueno, obviamente. Ay, ya veo, viejito. verdad. Ah, Estoy en mi este proceso contagioso. terminal. Ah. No, pero bueno, obviamente vamos a terminar este capítulo esperando que haya sido de bendición también para quienes nos están viendo, nos están oyendo también a través de nuestras redes Spotify, en YouTube, en Sí. Facebook, en todos lados. Todas. Así que claro, todas. Así que nada, enviarles obviamente muchos cariños y nos vemos en nuestro próximo capítulo de ENID Entre nosotras y Dios. Adiós. Chao. ¿Cortaron? ¿Cómo salió el capítulo? Vamos a saludar a... Suelta la lengua. Ah, de esta vida ya no sé qué hacer. ¿Pero qué pasó? Ahora yo no soy No te dejes engañar. No te quedes con un nuevo capítulo. Hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Saben que estoy yo? No. Es que hola, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Cómo estáis? 3, 2, 1, Oye chiquillas, ¿cómo? 1. Como les iba diciendo, chicas, me siento tan cansada, ya no sé qué hacer, los problemas. Ya sé. Chicas, ¿saben qué me encuentro? Y el micrófono.